Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Hoy es viernes y es otra oportunidad para que tengamos nuestra cita de reflexiones del Shabbat. Y quería contarles que a través de un estudio que hice, he descubierto que en cierto momento de la historia, sabios hebreos del siglo II después de Cristo debaten sobre cuál fue el mandamiento más importante o cuál es el mandamiento más importante de toda la Torá. Y antes de enseñarles, quiero que ustedes me pongan abajo lo que ustedes piensan que es el mandamiento más importante de toda la Torá. Me gustaría mucho que ustedes también participen, que piensen y me den vuestra opinión, lo que ustedes piensan que es el mandamiento más importante. Y vamos a recordar que en hebreo mandamiento se dice mitzvot, y mitzvot viene de la palabra tzav, que quiere decir ordenanza. Y en general lo más popular es pensar en los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Pero tenemos que recordar que la Torá es un libro lleno de mandamientos, o sea, ahí está la famosa ley hebrea, o sea que hay cientos los libros en los que Moisés iba con el pueblo hebreo a través del desierto hacia tierra prometida, son libros llenos de mandamientos, porque también cómo se tenía que vestir, por ejemplo, el sumo sacerdote, eran mandamientos que venían de Dios. O sea que hay una enorme cantidad de detalles pequeños que cada uno de ellos se considera una mitzvah, que es en singular, y mitzvot es en plural, que quiere decir uno es mandamiento y otros mandamientos. Entonces, los va a sorprender realmente lo que les voy a contar hoy, y es muy importante, es fascinante y tiene una relevancia increíble también para nosotros siempre y hoy más que nunca. Entonces vamos a hablar de ese suceso tan interesante que ocurre en el siglo II después de Cristo, entre tres personajes que eran Tanaim. Tanaim viene a ser autoridades rabínicas en la época de la Mishnah, que es en esa época. Y estos hombres eran también grandes místicos. Se dice que tenían poderes también de todo tipo. Y les voy a contar lo que ocurre. Los tres personajes, uno se llama Ben Soma, el otro Ben Nanás y el otro se llama Shimon Ben Pazi. Esos eran los tres personajes, esos tres grandes rabinos que se preguntan cuál es el mandamiento más importante, no de los 10, de toda la Torá, ni más ni menos. Entonces comienza Ben Soma diciendo que el mandamiento más importante es el famoso Shema Israel. Ustedes seguramente lo han conocido. O sea, de alguna forma es también un rezo de la mañana que se hace en Israel, que dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, y luego continúa, pero la primera parte dice, escucha Israel, nuestro Dios es uno, porque ahí está, empieza la esencia principal de lo que trajo el judaísmo al mundo, que es el monoteísmo. Entonces, Ben Soma dice que el mandamiento más importante de toda la Torá es Shema Israel, ¿ok? Luego Ben Nanás, el segundo rabino sabio, dice, él piensa que el mandamiento más importante es Ve'ahavta lereja kamoja, que quiere decir amaste a tu prójimo como a ti mismo. Él piensa que ese es el mandamiento más importante. Y ven que aquí ya estamos tocando mandamientos que no son parte de los 10 mandamientos. Luego, el tercero dice, que se llamaba Shimon Ben Pazi, dice que el mandamiento más importante para él es, yo se los leo primero en hebreo y luego se los voy a traducir, Etakeves a Echad ta'ase baboker, Betakeves asheni ta'ase ben arbaim. ¿Qué quiere decir eso? Se los voy a leer. Eso viene del libro Números, número 28, ¿sí? Número 28,
versículo 4 y dice, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás entre las 2 tardes, o sea, en el atardecer. Y aquí es cuando Dios le está explicando a Moisés sobre los mandamientos de las ofrendas, cómo hacer los sacrificios en el altar. Y este sabio, el tercer sabio, dice que ese es el mandamiento más importante de toda la Torá. Y ahí la historia cuenta que se para un rabino que estaba escuchando, de todos los rabinos que eran parte del debate, y dice, ese es el mandamiento más importante sin duda. O sea que se ponen de acuerdo que sí, que el que dice que un cordero harás por la mañana, o sea, el sacrificio, y otro cordero lo harás al atardecer, porque un versículo antes se explica que tienen que hacer un sacrificio cada día 2 corderos, y luego explica uno por la mañana y otro al atardecer. Y ese es el mandamiento que ellos consideran como el más importante de toda la Torá. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Yo luego voy a leer lo que ustedes escribieron antes de escucharme a mí, lo que ustedes pensaron, y ahora vamos a pensar juntos. Qué cosa tan interesante, ¿no es cierto? Que justo un mandamiento así, que primero que es difícil de entender también, porque ¿por qué un cordero a la mañana, otro a la tarde? Y luego, ¿por qué ese es el más importante? ¿No es cierto? Entonces, para intentar entender, yo he investigado el punto de vista de muchos sabios y rabinos de Israel, pero yo he hecho mi propia investigación también. Y eso me ha llevado a tocar varios puntos muy interesantes que se juntan, los cabos se juntan, y hablemos de otros rezos de la mañana. En Israel hay varios rezos cuando la persona se despierta, y muchos de esos son agradecimientos. Uno de ellos, en hebreo dice, Modá ani lefaneja melech Chai vekayam shechsarta bi nishmati vehemala. ¿Qué quiere decir? Te agradezco, yo estoy agradecido ante ti, Rey vivo y existente, que por supuesto es Dios, que devolviste mi alma con misericordia. ¿Ok? Eso es uno de los rezos, y luego continúa y dice, Baruch atah Adonai Eloheinu amachzir neshamot lepgarim metim. ¿Qué quiere decir eso? Dice, bendito seas tú, Dios, que devuelves las almas a los cadáveres muertos. Pero la palabra que usa aquí es cadáver de animal, ¿ok? Porque hay una palabra para lo que es cadáver de ser humano, que es gufá, y el otro es peger, que es de animal. Y aquí dice que devuelves almas a animales muertos. Interesante, ¿no es cierto? Y luego, otro rezo de la mañana. Y escuchen, porque acá hay algo interesantísimo, ¿sí? Otra de los rezos de la mañana dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malvish erumim. ¿Qué quiere decir? Dice, bendito seas tú, Dios, nuestro Dios, Rey del mundo, que vistes los desnudos. Qué interesante, ¿no? Todo esto. Entonces, a mí esto me ha llevado a otro punto más. ¿Y a qué punto me llevó? Me llevó al Génesis, a Bereshit. ¿Se acuerdan de quiénes estaban desnudos? ¿Sí? Pero no estoy hablando de la desnudez que ustedes piensan. Estoy hablando ahora de Génesis 3, 21:1. Se los voy a decir primero en hebreo y luego en castellano. ¿Qué dice? Dice, Vayase Adonai Eloheinu la Adam veleishto kutonot or veilbasham. ¿Qué quiere decir eso? Dice, y hará Dios, el Señor nuestro Dios,
al hombre, a Adán, ¿sí? A Adán y a su esposa, túnicas de piel y los vestirá, ¿sí? Y eso fue luego de comer del fruto prohibido. Entonces, comencemos desde aquí. ¿Qué ocurre aquí con Adán y Eva? Porque eso de túnicas de piel no es necesariamente una vestimenta como la que nosotros conocemos. Lo que explican muchos sabios hebreos es que se habla aquí de las almas de Adán y Eva, que cuando caen del paraíso, lo que ocurre es que encarnan en este mundo. Entonces, Dios les pone túnicas de piel y se transforman en los seres en el mundo tridimensional que tienen cuerpo, ¿no es cierto? O sea, es un alma dentro de un cuerpo. Y esto se conecta íntimamente con estos rezos de la mañana, porque ¿qué es lo que se reza por la mañana? Todo el tiempo se agradece a Dios que devolvió mi alma al cuerpo, porque lo que se dice es que cuando nosotros vamos a dormir ocurre una especie de pequeña muerte, que nuestra alma sale del cuerpo, entonces cada mañana hay que agradecer que volvió, porque eso no es algo para tomárselo por sobreentendidos, ¿no es cierto? Que cuando nos despertemos por la mañana, o digamos que vamos a despertar, ¿no es cierto? Y luego vemos de nuevo que uno de los rezos dice: bendito seas tú, Dios, que vistes la desnudez. Y de nuevo, no está hablando de la desnudez del cuerpo, está hablando del alma que reencarna en ese vestido, en esa túnica de piel, ¿entienden? Y luego, aquí vamos a conectar entre todos estos puntos tan fascinantes con ese mandamiento tan famoso que se considera por estos tres enormes sabios, se considera como el más importante, que es: sacrifica un cordero por la mañana y otro al atardecer. ¿A qué nos recuerda la mañana y el atardecer? Por lo menos en la época que ellos vivían, que el atardecer se viene a considerar la noche. A mí personalmente me recuerda el despertar y el irnos a dormir, ¿no es cierto? Por la mañana y luego por la noche. Y aquí habla del cordero, del sacrificio, uno por la mañana y otro por la noche. Entonces, ¿qué es lo que a mí me viene a la mente y al corazón cuando yo junto todos estos cabos? Primero, que el alma, cuando llega al mundo, también lo dicen los rabinos de la Kabbalah, que el alma está en un lugar tan maravilloso antes de llegar a este mundo, que para venir y aceptar hace una negociación con Dios. O sea que no quieren venir. Tiene que hacer una gran negociación para que acepte venir a este mundo. Porque realmente el, digamos, entre comillas, bajar de esa dimensión tan maravillosa donde todo es ilimitado, todo es luz, bajar a este mundo, sobre todo con, ya vemos, ¿no?, en qué estado está el mundo, no es una cosa que tienta demasiado al alma. O sea que, ¿qué viene a ser el venir a este mundo? Viene a ser un sacrificio, ni más ni menos. Y ahí estamos viendo que ese mandamiento tan importante habla del sacrificio de un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. Y sigamos indagando aquí para ver qué más podemos entender. Volvamos otra vez a ese rezo de la mañana que dice: bendito seas Dios que devuelves las almas a los cuerpos muertos de animales. Sí, aquí hay un paralelismo increíble con el sacrificio del cordero y lo que dice este rezo, porque este rezo está como diciendo que cuando vuelve el alma al cuerpo, ese cuerpo es como un cordero, es como ese sacrificio, es como un cordero muerto que le entra el alma y luego
a la tarde, al anochecer, ese cordero se va, su alma ya sale. Entonces, aquí vemos que en este mandamiento hay una especie de analogía con lo que es la reencarnación, en qué estado entramos y en qué estado nos vamos. Es decir, que aquí nos recuerda, antes que todo, por eso yo creo que aquí lo eligen como el mandamiento más importante de toda la Torá, porque los mandamientos en la Torá son mandamientos ya dentro del mundo. Por ejemplo, no matarás, no mentirás, no robarás, o cómo se vestirá el sacerdote, o cómo haremos el altar. O sea, son todas cosas que ocurren ya en el mundo. Pero este mandamiento es lo que habla de lo que ocurre antes del mundo y luego del mundo. Es decir, primero nos hace acordar, eres un alma que hace un sacrificio muy grande para venir aquí. Y el hecho de que nos habla de al atardecer hay otro sacrificio, quiere decir que nos vamos, o sea, sacrificamos lo que tenemos aquí. Y la pregunta tan interesante es, ¿qué alma se va al atardecer? Porque el pasar por este mundo, hay un motivo por el cual estamos aquí. Tú y yo, cada uno de nosotros, no es casualidad. Es decir, no venimos aquí solamente para ir a trabajar, estar 8 o 9 horas en una oficina o en algún trabajo que no necesariamente es lo que más nos gusta hacer, solamente para volver a casa y ver series en Netflix. O sea, no puede ser que un alma tan pura, maravillosa, que haya hecho una negociación con Dios para venir, que venga para eso. Entonces yo creo que este mandamiento es tan importante porque da un énfasis en el proceso, que es un sacrificio del alma que viene al mundo y luego un periodo de tiempo que está aquí y otro sacrificio que es dejar este mundo y todo lo que tenemos, que es nuestras posesiones, nuestras familias, nuestros amigos, todo lo que a veces la persona teme a morir, no quiere morir porque no quiere dejar lo que tiene. O sea, hay otro sacrificio. Y la pregunta importantísima es, ¿qué alma es la que se va luego? Y ahí vamos a conectar todo esto a la porción de la Torá de hoy, de este Shabbat, que es la porción Tetzaveh. Y Tetzaveh viene de mitzvah, exactamente de lo que estamos hablando, de todo este tema que estamos discutiendo aquí, de cuál es el mandamiento más importante. Y la porción de hoy se llama Tetzaveh, quiere decir manda, da un mandamiento. Y estamos hablando del libro Shemot, que se dice Éxodo en castellano. Hablamos de Shemot 28, que aquí se habla de cómo van a ser las vestiduras del sumo sacerdote. Y aquí hay una frase importantísima que nos conecta aquí todos los cabos, y hablamos del versículo que aparece en Éxodo 28, 2. Primero se los leo en hebreo y luego en castellano, que dice: Veasita bigdei kodesh learon ajija lechvod veletiferet. ¿Qué quiere decir? Y hicisteis vestimentas sagradas, un vestido sagrado. Y ahí otra vez tenemos el motivo de la vestimenta. Y se acuerdan, Adán y Eva, por hacer el pecado, el gran pecado, caen del paraíso y ahí Dios les hace túnicas de piel. Es decir, que esa vestimenta no es sagrada, es todo lo contrario, es porque ellos pierden lo sagrado. ¿Ok? Luego tenemos aquí el rezo de la mañana que dice: bendito seas tú, Dios, Rey del mundo, que vistes a los desnudos. De nuevo nos habla de el alma que entra al cuerpo, que es vestida. Y aquí en
la porción Tetzaveh dice, y te hiciste un vestido sagrado. Y ahí está la respuesta a la pregunta que yo hice. ¿Qué pasa en el proceso entre el cordero de la mañana y el cordero de la tarde? Es decir, el sacrificio del cordero que viene a representar el alma que llega al mundo. Luego, toda la vida que pasamos aquí, en este mundo, que para algo hemos venido. Y luego el sacrificio de dejar al mundo. El segundo cordero es cuando termina la vida. Y aquí dice, te hiciste un vestido sagrado. Es decir, para eso hemos venido, mi querida comunidad. Para que durante todo este proceso que pasamos, desde que llegamos hasta que nos vamos, cambiemos, transmutemos, hagamos una metamorfosis de esa vestimenta que se puede comparar con la de Adán y Eva, y que volvamos a tener una vestimenta sagrada. ¿Y qué quiere decir eso? Que no es irse del mundo para encontrar lo sagrado de nuevo, es traer lo sagrado al mundo. Y de eso habla la Kabbalah, de lo que es la venida del Mesías, que al parecer se habla mucho de que es ahora, que la venida del Mesías es cuando se trae lo sagrado dentro del hombre y la mujer en este mundo. A eso se refieren, como dice la Torá, hicisteis un templo y yo habité en ellos. Habitó Dios dentro de ese templo al que nosotros queremos llegar, hacer que este cuerpo, esa vestimenta, se transforme en sagrada. Entonces vamos a permitir que el Espíritu de Dios habite en ella. Así que bueno, espero que les haya gustado este análisis que yo misma he hecho de este mandamiento tan interesante que estos tres sabios del siglo II después de Cristo consideran que es el mandamiento más importante de la Torá. De nuevo, porque habla de todo lo anterior a lo que hacemos aquí. Es decir, habla del marco de dónde van a ocurrir los demás mandamientos. Porque antes de todos los mandamientos está el hecho de que el alma baja al mundo, pierde algo, y ahora tiene que recuperarlo aquí. Y luego, cuando se vaya, ¿en qué estado se va? Y todos los demás mandamientos van a ser parte del proceso de su transformación en ese ente sagrado al que quiere transformarse el hombre o la mujer. Así que mi querida comunidad, cuando estamos tan preocupados con lo que pasa en el mundo hoy, si van a haber apagones o va a faltar alimento o una lista interminable de cosas que se hablan, de guerras, de limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No olvidemos que lo más importante que tenemos somos nosotros. Somos esa alma que llegó aquí por decisión y llegó aquí para algo. Y ese algo no es ir a trabajar, pagar impuestos y hacer las compras y ver series en televisión. Es mucho más que eso. Entonces, quizás podríamos dejar de preocuparnos tanto, de estar mirando tanto las redes sociales y estar alimentando nuestros miedos. Podríamos empezar a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿acaso estoy haciendo una vestimenta sagrada para esta alma que tengo adentro? Así que bueno, mi querida comunidad, entonces me interesa mucho saber qué les ha parecido todo este tema del que hablé hoy, porque para mí también ha sido algo
muy nuevo y muy emocionante investigarlo. Y de nuevo les recuerdo que conviene aprender hebreo porque cuando uno sabe hebreo puede llegar a estas profundidades. En las traducciones se pierde casi todo. Así que les recomiendo estudiarlo. Les pongo abajo un enlace de la mejor academia de Israel para aprender hebreo. Luego les recuerdo que tengo mi propia comunidad privada. Es un sitio que se llama comunidadsilvia.com. Y ahí doy transmisiones en vivo para los miembros de la comunidad. Traigo invitados, invitadas. Doy clases también que conciernen la Torá, la Biblia, nutrición, finanzas, los 3 temas que me encantan. Para los miembros de la comunidad, la mayoría de las clases son gratuitas. Los que prefieren no ser miembros de la comunidad también pueden adquirirlas por realmente montos muy, muy económicos, ¿no? Nada difícil, ¿ok? Pero de todas maneras, yo les recomiendo ser parte de la comunidad porque ya somos como una familia. O sea que en la península ibérica por lo menos ya he conocido mucha de la gente de la comunidad y cuando el mundo permita y pueda llegar a otros países de habla hispana, voy a seguir conociendo a los miembros de mi comunidad porque me encanta hacerlo. Así que, como siempre, me despido con mi berajá, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es bonanza de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.